tenemos que este registro que se crea por la ley 28.238, en la práctica solamente ha podido agrupar a los colectivos, a las asociaciones, a la sociedad civil organizada, como bien lo ha señalado en algún momento el congresista Velázquez, por ejemplo, esta asociación de voluntarias en el INEM que presta esta acción solidaria a todos los enfermos de cáncer. Pero son colectivos, presidente, hablamos de figuras abstractas, ideales, pero no de un registro individualizado donde las personas naturales se inscriben en él para poder prestar sus servicios de forma gratuita a la población, de acuerdo a las modalidades que quieran acceder. Por ejemplo, en el Ministerio de la Mujer tenemos que dentro de estos colectivos prestamos servicio o prestan servicio en esta modalidad colectiva o comunitaria, como ahora le quiere denominar este proyecto de ley. En el Programa Nacional de Violencia tenemos a una universidad particular cuyos estudiantes de pregrado prestan en sus horas libres servicio a todas las mujeres que son víctimas de violencia. Y tenemos también dentro de este sistema a los hospitales donde estos colectivos, estas asociaciones civiles registradas en el Registro Nacional del Voluntariado del Ministerio de la Mujer presta sus servicios. Culmine, por favor. Hay que ser precisos, presidente, en señalar que este registro, por un decreto supremo, el 012-2011-MINDES, ha sido derivado bajo la competencia de los gobiernos regionales. Esto con la mira de la descentralización, lo que significa que son los gobiernos regionales que tienen ahora la función del registro del voluntariado y que alimentan la data que nosotros tenemos en el registro nacional. Siendo que tenemos voluntariado en el Ministerio de la Mujer, que es un voluntariado comunitario, propiamente dicho. Tenemos voluntariado a través, por ejemplo, de la Compañía General de Bomberos, y tenemos el voluntariado universitario que se crea hoy por ley y el que está generando discusión, y está bien que se debata el voluntariado en el ámbito militar. Es necesario que tengamos un sistema que pueda articular de una manera mucho más transversal este servicio civil de voluntariado que hoy traemos a la representación nacional para su aprobación. La congresista Salgado, espero que le conceda una interrupción para que pueda culminar. Congresista Jara. Sí, ya para culminar, le decía que el voluntariado es una de las tantas acciones que tiene el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero nosotros continuamos manteniendo la rectoría en el Sistema Nacional de Población en Riesgo y del Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y Adolescente y Autoridad Central en materia de sustracción internacional de menores de edad, así como la investigación tutelar y adopción de niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en abandono. Si bien es cierto, se crea el voluntariado comunitario a través de esta ley, el Ministerio de la Mujer ahora es considerado como un ente gestor en este tema. Pasa la rectoría a la PCM, pero nosotros nos erigimos como ente rector en el voluntariado, y en cuanto a si nos afecta en materia presupuestal, quiero señalarle la representación nacional que equivale solamente al 3,6% del presupuesto institucional. Esto quiere decir que de la actividad apoyo a poblaciones vulnerables, del cual dimos cuenta hace poco ante la Comisión de Fiscalización, 11 millones serían los que sean transferidos presupuestalmente para el sustento del proyecto de ley que esta tarde debatimos. Repito, el 3,6% del presupuesto institucional del Ministerio de la Mujer. Gracias. Puede iniciar, congresista Salgado. Gracias, presidente. Yo no entiendo todavía las contradicciones que tiene este gobierno. Por un lado habla de una reforma del Estado y por otro lado se complican la vida creando más instituciones que lo único que hacen es crear una mayor burocracia, señor. Ya cuando se creó el Ministerio de Inclusión Social, nosotros vimos que se iban a duplicar acciones con el Ministerio de la Mujer. Y eso es lo que ha ocurrido, y lamentablemente destruyeron una institución tan valiosa como el PRONA, con tanta experiencia, y hoy tenemos los resultados con Qualiguarma, donde hay personas
sin experiencia que han ingresado en una serie de errores y hoy los niños son los paganos en eso. Hoy, donde ya la 28238 le daba esta atribución a la ministra y por eso yo le pedía una interrupción, ¿por qué? ¿Por qué no se refuerza esta dirección que usted ha tenido bajo su mando a través de la presidencia? ¿Y por qué no se ha podido hacer que este trabajo del voluntariado pueda extenderse hacia diferentes áreas y dar cabida a mayor número de alumnos? ¿Ha sido falta de competencia? ¿Ha sido falta de presupuesto? Permítame, Otárola, después yo con todo gusto. Entonces, no se entiende por qué a usted la dejan huérfana de esta dirección para crear otro monstruo. Sí, porque va a ser un monstruo si es que está así como lo están pintando, porque resulta de que no es que le van a pasar a los gobiernos regionales, no, este ente jurídico, que es una nueva institución con presupuesto, que va a depender de la PCM y que seguro el presidente de la República va a nombrar al director, va a establecer convenios con los gobiernos regionales, va a establecer recién convenio con el gobierno regional que le sea de su agrado, y al que no es de su agrado simplemente no le va a dar. Y es más, yo me pregunto, ¿a los presidentes regionales les han pedido permiso, autorización, opinión para decirles que parte de su presupuesto también tendría que ir para financiar, como dice, el traslado y la manutención de gente que salga de una región a otra? ¿Para qué los van a sacar de una región a otra? ¿No se tendría que poner a los de Ancash en Ancash y a los de Ica en Ica? ¿Y eso tendría que estar coordinado por el Ministerio de la Mujer? No. Ahora se establece convenios y los gobiernos regionales tendrían que tener dentro de su presupuesto también para mantenerlos y trasladarlos. Pero además, señor, yo digo, ¿por qué no se establece ni siquiera el tiempo límite del voluntariado? ¿Van a estar al voluntariado por siempre? ¿Infinitum? Si el servicio militar voluntario tiene 2 años, le ponemos hasta ahí 2 años, ¿por qué en la ley no tendría que ir 2 años? ¿Se piensa 4, 5, 6, 10? ¿Por qué no se le pone la cantidad de años? Para culminar, por favor. Sí, señor, yo ruego que usted me dé 2 minutos como les ha dado a los demás expositores. Nace desfinanciado. ¿Y por qué no se les pone cuánto van a pagar? Pero además, miren ustedes lo que dice, que tendrían puntajes adicionales en las evaluaciones, como habían manifestado antes, para acceder a la función pública. Y entonces lo de servir queda a un lado. ¿A quiénes vamos a dar preferencia? Aquellos que he podido contactar desde sus inicios para darles una bonificación, llevarlos a tal sitio, hacer un voluntariado, no sé ya en qué, porque han puesto no solamente el área social. Me pide una interrupción, congresista Otárola, si usted lo permite. Congresista Otárola. Audio, congresista Otárola. Gracias, congresista Salgado. Cada sistema necesita un ente rector, que en este caso sería Voluntarios Perú. Pero no es ese monstruo, no es ese elefante que están diciendo. Es un ente pequeñísimo, con poca burocracia y con una estructura orgánica básica. Nada más, adscrito a la PCM por su naturaleza, que presupuestalmente no va a tener más de 11 millones, que equivale al 3.6% del presupuesto del Ministerio de la Mujer. Entonces no exageremos, es una pequeñez en cuanto a presupuesto y en cuanto a burocracia que va a permitir ser el ente rector de todos los voluntarios en el Perú y fortalecer la solidaridad que mucho necesitamos los peruanos. Entonces digamos la verdad. Gracias, congresista. Para culminar, congresista. Para terminar, la solidaridad se necesita. Y este trabajo ha tenido que ser reforzado en el Ministerio de la Mujer. Yo no sé por qué el Ministerio de la Mujer no le ha reclamado a su presidente que le dé mayores recursos, que le dé mayores atribuciones para poder reforzar esa dirección que ya tenía una ley. Si es un ente pequeñísimo, con mayor razón que continúe en ese ministerio. ¿Por qué se quiere sacar? Ahí es donde entra la duda, la sospecha. Aquí se está queriendo hacer otra cosa. Y dice, en caso de realizar un servicio social voluntario, lugar distante de su domicilio, la cobertura de los gastos corren de su traslado y manutención. Bien raro esto, ¿no? Bien raro.
Y en todo caso, señor, yo lo que les digo es, hagamos las cosas bien. Queremos un Estado moderno, un Estado no burocrático. No creemos más instituciones que lo único que hace es enredarse, se complican sus propias funciones. No sabe qué hace una ministra y qué hace la otra ministra o el otro ministro. Se están enredando. Hagamos las cosas bien y no llevemos a suspicacia, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Díaz Dios. Congresista Díaz Dios. Congresista Díaz Dios. Muchas gracias, presidente. Le agradezco la atención. Realmente estamos alarmados. Quien les habla es voluntario de una asociación que se llama Maltesas del Perú, más o menos hace 8 o 9 años. O sea que sabemos un poquito el trabajo que realizamos jóvenes efectivamente de la edad universitaria. Sin embargo, lo que aquí se plantea no es una red de organización de jóvenes que pretendan dar tiempo de su vida para mejorar su comunidad o la gente que más lo necesita. Lo que acá estamos viendo es un montaje realmente preocupante, que yo lo califico como un nuevo intento de este gobierno para llevar a cabo lo que sería un sistema, no como lo están llamando social voluntario, sino un sistema de milicia chavista, porque no podemos hablar de voluntariado cuando se está hablando de estipendios que no están fijados en la norma, sino que se va a dejar para una posterior determinación del reglamento. ¿Y quién fija el reglamento? El Ejecutivo. Pero no solamente eso, presidente, sino que resulta que la cabeza de todo este andamiaje, que puede ser utilizado, dirán que no, pero nosotros tenemos el derecho a pensar que sí, para una grotesca manipulación política, estará a la cabeza de alguien que va a ser nombrado nada menos que por el presidente de la República. Tendremos que preguntarnos si esa cabeza de esta organización, supuestamente jóvenes voluntarios, pero que van a ser pagados por todos los peruanos, de repente también va a tener que pasar por luz verde de la señora primera dama. Ahora, yo quisiera llamar la atención, presidente, de los anexos. Todos los congresistas acá presentes tienen este documento. En los anexos podemos ver un poco los sueldos que se pagaría para armar este andamiaje. 11.000 soles, presidente, presupuesto de 20.000 soles. Esto, francamente, me resulta sumamente preocupante y reitero, como joven que con derecho y con alguna autoridad puede decir realizo 8 o 10 años quizás de trabajo voluntario, esto no es lo que se está armando. No es un sistema de voluntariado, sino es un sistema, reitero, de andamiaje chavista, que por supuesto mi bancada rechaza y que yo en todo caso sugeriría a los congresistas que están en contra de este proyecto absurdo no regresar a comisión, sino que este tema sea archivado de inmediato. Esto no tiene por qué seguir más en el tintero, haciéndonos perder tiempo a los congresistas. Hemos tenido un largo debate en la mañana hablando si era importante el presupuesto para hacer un proyecto serio que llegue al Congreso y sin embargo falta este estudio presupuestal. Pero reitero, independientemente de este cálculo matemático que puede haber de todos los millones que va a costar al Estado, de ninguna manera podemos ser o hacernos los tontos los congresistas acá presentes de la oposición para no darnos cuenta que es una nueva arremetida, reitero, para tener sus voluntarios pagados para hacerle la campaña presidencial, ya sea de la señora Nadine, como seguramente se está hablando, o de quien ustedes consideren conveniente. Presidente, me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta. Congresista Alcorta. Gracias, presidente. Sí, la solidaridad es, por ejemplo, ese programa que se ha creado, que es Crea Más, así se llama. Es un voluntariado que lo originó la Universidad del Pacífico, donde chicos de la Pacífico, de la de Lima, del Banco de Crédito, de Procter & Gamble, se juntaron. Y todos los días sábados iban de 8 de la mañana a 2 de la tarde a enseñarle a los chicos de Villa María del Triunfo, de Villa El Salvador, les enseñaban comprensión de lectura, raciocinio matemático y educación cívica, de forma voluntaria, infaltable, y ellos mismos se tomaban las pruebas. Nadie lo nombró, ellos lo hicieron. No cobraron un céntimo. Gente preparada, que se crearon, que se juntaron por solidaridad. Y le digo porque mi hijo estuvo en ese programa de ahí. Y realmente lo hicieron todos los sábados, desde las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, sin faltar. Y ellos ponían de su plata las herramientas para trabajar, porque a cada uno de ellos le daban 12 chicos para eso, para enseñarles, para prepararlos, en forma generosa, voluntaria, solidaria. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Díaz Dios.
Gracias, presidente. Me voy a pedir una segunda interrupción del congresista Sergio Tejada. Congresista Tejada. Gracias, presidente. De verdad no entiendo cómo un sistema de voluntariado puede convertirse en una milicia chavista. Por favor, aquí ven un proyecto de ley donde dice crear conciencia sobre la realidad nacional, y ahí dicen Sinamos, dice aquí solidaridad, chavismo. No puede ser posible. Aquí lo que estamos es articulando los sistemas de voluntariado. Lo que se exige, por ejemplo, a los jóvenes universitarios es que se inscriban en un registro creado por la Autoridad Nacional del Servicio Social Voluntario, que estén inscritos, nada más. ¿De qué manera un joven universitario que se va, por ejemplo, a brindar un servicio a una municipalidad de una zona rural puede ser parte de una milicia chavista? Le digo, yo lo he hecho como estudiante. Cuando estudiaba sociología me fui a Puno, estuve en Azángaro, en Oliechea, San Gabán, San Antón, después estaba en Huancavelica. Ha sido una experiencia muy bonita. Yo no era parte de ninguna milicia chavista, estaba aprendiendo la realidad nacional y había gente que también estaba aprovechando de los conocimientos que podía transmitirle. Para culminar. Presidente, yo le contesto al congresista Tejada. Muy sencillo, él nadie le pagaba, era voluntario. No estamos hablando de estipendios que serán fijados posteriormente por el Ejecutivo, cuya cabeza, de acuerdo a la norma o el proyecto que nos están presentando, es designado por el propio presidente de la República. Si son un grupo de jóvenes pagados por el dinero de todos los peruanos, ya no son voluntarios, presidente, y se lo dice alguien que ha sido voluntario casi 10 años. No son jóvenes voluntarios, por supuesto, si son pagados, serán considerados una milicia chavista. Y es absurdo, presidente, que se diga que no se tiene plata, por ejemplo, para repotenciar o poner en actividad real a los bomberos voluntarios, que ni siquiera piden ellos un pago, sino que por lo menos tengan los equipos necesarios para salvar su vida y salvar la vida de nosotros. Para ellos se les dice hay plata, no, presidente. Y yo le decía si pueden buscar el anexo número 9, y permítame leer y le voy a pedir unos segundos al presidente. Jefe institucional, 15.000 soles. Asesores, 12.500 soles. Jefe de oficina, 15.000 soles. Breves segundos, por favor. Solo unos segundos, presidente. Secretario general, acá parece que dijera 25.000 soles. Esto está en los anexos de todos los congresistas. Esta estructura es para armar voluntariado. No le creo, presidente. Esto es milicia chavista, la que se quiere nuevamente imponer en el Perú. Gracias, presidente. Finalmente tiene la palabra el congresista Carrillo. Y ahí vamos a suspender para permitir el ingreso de las dos señoras ministras que están hace buen rato esperando. Congresista Carrillo. Presidente, me piden una interrupción, por favor, el congresista Pari. Presidente, me piden una interrupción. Perdón, adelante, por favor. Audio. Muchas gracias, presidente. Yo creo que es una pésima y una mala práctica política poner el adjetivo por delante, el supuesto por delante, la especulación por delante antes que el argumento. Yo creo que la verdadera práctica política debe ser hablar y debatir los argumentos y los contenidos que practica la ley. No poner el adjetivo macartista, chavista, y me extraña gente que ha estado vinculado con posiciones que en un determinado momento fomentaban la participación, y ahora yo creo que esa práctica desdice mucho a veces de la forma de hacer política. Yo creo que un asunto fundamental que tiene que discutir en el país: ¿cómo es que afirmamos participación, cómo afirmamos civismo, cómo afirmamos ciudadanía, cómo afirmamos principios de solidaridad, cómo afirmamos compromiso de los jóvenes con nuestra realidad, cómo afirmamos que nuestra universidad se vincule en términos prácticos en sus egresados con la realidad del país? Yo creo que son temas fundamentales que hay que debatir. Congresista Carrillo. Me piden una segunda interrupción. Congresista Bogataz. Muchísimas gracias, congresista Carrillo, congresista presidente. Yo quiero, aquellos que ya pasamos los 50 años y vivimos el terremoto de Huaraz,
y vimos cómo la sociedad en pleno se movilizó, cómo las universidades, cómo los centros poblados, todos participaron, y hacemos una comparación con lo que ocurrió en el terremoto de Ica, nos damos cuenta que como sociedad hemos perdido contacto con lo que ocurre día a día y hemos perdido contacto con la solidaridad. Les guste o no les guste, en la década de los 70 había una motivación, había un concepto de nación, había interés por la dignidad del país, había preocupación por los que estaban sufriendo, como fue el caso del terremoto, y hemos visto qué es lo que ocurrió en el terremoto de Ica, donde no solamente hubo la indiferencia del gobierno de turno, sino de la población en general. Muchas gracias, señor congresista. Congresista Carrillo. Presidente, cuando en días pasados discutíamos este tema en la Comisión de Descentralización, francamente yo pensaba que había una involuntad de parte de algunos congresistas, especialmente de los representantes del fujimorismo. Pensaba que, en efecto, ese tal Chávez debe estar haciendo algo en los sueños de algunos de los congresistas, porque lo mencionan día y noche. Resulta que cada vez que se habla de alguna posibilidad de solidaridad, viene Chávez y se presenta en los sueños de algunos congresistas. Y lo que quiero decir, presidente, es que en todo caso, como lo han dicho ya algunos congresistas, algunos por supuesto que no nos han informado coherentemente, porque nos dijeron que iban a anunciar que esto se origina en los cánones del cooperativismo, de acción popular y de cooperación popular. Señor presidente, Acción Popular surge un día de 1960 cuando el entonces candidato Belaúnde Terry llega a una comunidad que se llama Uripa y pregunta qué acciones están realizando, y lo llevan a la comunidad de Mutuy, donde se estaba haciendo una central hidroeléctrica, pequeña pero central. Y preguntó entonces cómo se está haciendo, cómo se construye este sistema. Los comuneros le dijeron: por acción popular. Porque entonces en ese pueblo habían 4 sistemas: AINI, Minca, Acción Popular y República. Y entonces el presidente, el que fue posteriormente presidente, incorporó el sistema de Acción Popular para el membrete, para el nombre de su partido, y el sistema de Cooperación Popular, que efectivamente reclutaba, porque muchos fueron y fuimos reclutados en Cooperación Popular. Y el representante de Acción Popular dice: no se reclutaba. Sí se reclutaba, señor. Precisamente eso es lo que no quiere este proyecto. Lo que quiere es rescatar los lazos de solidaridad, rescatar esos sistemas que todavía funcionan en los espacios de los Altos Andes, en los espacios de mayor pobreza, donde necesitamos justamente del aporte, de la cooperación de quienes ya cumplieron un ciclo, de los mayores, de los que tienen alguna experiencia y que ya no necesitan un pago. Para eso es el sistema. Y entonces ahora sí entiendo. Creo que algunos de los congresistas utilizan el espacio del hemiciclo y algunas sesiones de las comisiones más bien pensando en la televisión. Por eso repiten el chavismo a cada rato. Y por eso intervienen con conocimiento primario o con un sistema que podría ser entendimiento parcial de la realidad. Culmine, por favor. Porque, presidente, parcial es la forma en que se ha entendido este proyecto. Este proyecto pretende solucionar un problema central de falta de técnicos, de falta de profesionales que colaboren con este proceso inclusivo e incluyente emprendido en esta etapa y que debe ser continuado en el próximo periodo. Gracias, presidente. Gracias. Último orador, congresista Lai, para que ingresen las señoras ministras. Gracias, señor presidente. Una intervención breve y concreta. Estamos hablando de un servicio social voluntario. Voluntario es voluntario, no puede ser obligatorio. Y por eso me pregunto qué hace el servicio militar en este servicio social voluntario. Que aunque en la ley del servicio militar, y tengo aquí el texto, en su artículo 1 dice
le llama servicio militar voluntario. Sin embargo, cuando leemos nosotros el texto de la ley, dice en el artículo 23 que el peruano al cumplir los 17 años de edad se inscribe obligatoriamente en el registro militar. Más adelante, en el artículo 50, dice que los elegidos por sorteo están obligados a presentarse en el plazo señalado para cada caso a la Dirección de Movilización. Y aquellos que resulten seleccionados están obligados a presentarse a las unidades militares en el plazo que se les indique. También dice que los elegidos por sorteo seleccionados que no se presenten a las dependencias indicadas incurrirán en la infracción prevista en el artículo 77 de esta ley. Más adelante se establecen sanciones para todos aquellos que no se presentan a las unidades militares. Entonces, el servicio militar, primero, no es social, es militar, es castrense y es, en el mejor de los casos, semi-obligatorio. Por lo tanto, es totalmente incoherente, contradictorio que se encuentre dentro de un servicio militar voluntario. Por lo tanto, pienso que hay, en el mejor de los casos, esto debe ir a comisiones para un mejor estudio. Y me pido una interrupción con Rita Bengolea, señor presidente. Congresista Bengolea. Gracias, presidente. Presidente, a propósito de ese tema de la voluntariedad del servicio, porque se nos hace un argumento interesante que nos dicen, se ha perdido la solidaridad en el Perú. Hay que recuperar, hay que formar el espíritu solidario, he escuchado, y yo estoy absolutamente de acuerdo. Y he escuchado experiencias como el congresista Tejada, que en su momento me tocó compartir y que otros aquí hemos compartido, todos o muchos hemos compartido el voluntariado. Que lo era así efectivamente. Mi pregunta es, ¿vamos a despertar ese espíritu solidario que probablemente hayan perdido algunos jóvenes, porque no todos? Hoy hay muchos jóvenes solidarios en el Perú. ¿Vamos a despertar su solidaridad pagándoles? ¿Ofreciéndoles becas? ¿Ofreciéndoles ingresar a la función pública? Es decir, eso es clientelismo, señores. Estamos formando mercenarios. ¿Qué solidaridad es esa? ¿De dónde aprendieron que para formar solidaridad había que pagarles? No es eso lo que estamos formando, es otra la intención, claramente. Gracias, presidente, gracias, congresista Lai. Puede continuar, congresista Lai. Me pide una interrupción la congresista Carla Scheffer, por favor. Adelante, congresista Scheffer. Gracias, presidente, gracias, congresista Lai. Realmente este proyecto de ley es un insulto para las personas que tienen esa vocación de servicio y voluntariado. Yo tengo la suerte de haber nacido en un hogar donde la solidaridad fue el pan de cada día. Mi madre estuvo en el terremoto de Yungay, mi madre estuvo conmigo en el terremoto de Ica 4 años, señor. Y no he ido de voluntaria, ni mi madre desde los 16 años fue sola a inscribirse a la Cruz Roja Peruana a ser voluntaria por recibir algo a cambio. Lo que tenemos que es comenzar a sensibilizar a nuestra población desde la época escolar, fomentando esa solidaridad que quizás está perdida en muchos ámbitos, pero no con dinero, señor. Gracias, gracias, presidente, gracias, congresista Lai. Culmine, por favor, con esta Lai. Termino simplemente diciendo esto, que todos, por supuesto, tenemos que estar de acuerdo con promover un servicio voluntario en bien de la sociedad, en bien de los más pobres, en fin, a colaborar con el Estado en mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, yo creo que este proyecto tiene que ser mejor estudiado para que realmente sea efectivo. Muchas gracias. Vamos a suspender por breves minutos para que ingresen las señoras ministras. 7:20. Siendo las 7:20 de la noche, el presidente de la mesa directiva en esta ocasión, el congresista Juan Carlos Eguren, acaba de suspender el pleno por unos minutos para de esta manera invitar a las ministras tanto de la cartera de salud, Midori de Javich, y a la ministra de Trabajo, Nancy Laos,
para que ingresen acá al Pleno del Congreso a pedido de los parlamentarios Mauricio Mulder y Martín Belaunde, para que ambas ministras expliquen a la representación nacional algunos de los puntos que están dentro del proyecto de ley 2417, la cual propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud por el término de 120 días calendarios contado a partir de la vigencia de la presente ley. Hay que señalar que este proyecto de ley 2417 es un proyecto de iniciativa del Poder Ejecutivo que ha sido enviado hasta el Congreso de la República con carácter de urgencia. Es lo que se ha informado durante la mañana con respecto a este proyecto de ley, y es por ese motivo que estos dos parlamentarios, tanto el congresista Mauricio Mulder como Martín Belaunde, han pedido la presencia de ambas ministras para hablar con respecto a este proyecto de ley. También hay que señalar que durante algunas horas se ha estado debatiendo el dictamen del proyecto de ley 2026, ley que tiene por objeto crear el sistema de servicio social voluntario para articular la prestación del servicio social voluntario. Eso es lo que señala en este dictamen recaído en el proyecto de ley 2026. Han sido varias horas que se ha estado debatiendo con la participación de diferentes parlamentarios que han dado a conocer su punto de vista con respecto a este dictamen. Incluso algunos de los parlamentarios que han participado del debate han solicitado de que el proyecto de ley sea precedida o sea vista por las comisiones tanto de presupuesto como de la mujer. Esto fue un pedido del congresista Velázquez Quesquén, quien pidió una cuestión previa para que el mencionado proyecto vaya hasta estas dos comisiones, tanto de la mujer como de presupuesto. Así también hay que señalar que, por ejemplo, el congresista Johnny Lescano dijo que el dinero que se va a asignar al servicio social voluntario debería ir al tema de seguridad ciudadana, y además solicitó que este proyecto vaya al archivo. Pero también hubieron parlamentarios que indicaron que este es un proyecto que va a beneficiar mucho, como por ejemplo lo señalado por la congresista Ana Jara, quien dijo que la creación del sistema permitirá muchas más acciones, permitirá articular muchas más acciones dentro del Estado. Y ahí ya podemos apreciar a las ministras tanto de Salud como la ministra de Trabajo, quienes se saludan en estos momentos con el congresista en este momento presidiendo la mesa directiva, Juan Carlos Seguren. Dan las bienvenidas, al igual también son saludadas por el oficial mayor y asimismo por algunos congresistas que aún permanecen acá en el Pleno del Congreso. Como dijimos, ambas parlamentarias van a dar a conocer algunos puntos y además van a explicar algunos de los temas que están dentro del proyecto de ley 2417, la misma que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud por el término de 120 días calendarios, contando a partir de la vigencia de la presente ley. Hay que señalar que en el Pleno del Congreso también están presentes algunos representantes del gremio médico, quienes han llegado para escuchar las explicaciones de las ministras de la Mujer como del Trabajo. Asimismo, tenemos que informar que la presencia de ambas ministras se debe al pedido de los congresistas Mauricio Mulder y Martín Belaunde. En este momento se acaba de reanudar saluda la sesión. a las ministras de Salud y de Trabajo, quienes concurren al Pleno para participar en el debate del proyecto de ley 2417, remitido por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud por el término de 120 días. Tiene la palabra la señora Midori de Javich, ministra de Salud. Gracias.
buenas noches, señor presidente. Muchas gracias por la gentil invitación. Es con agrado que acudo al Pleno del Congreso, esperando que esta breve exposición sea de utilidad para la toma de decisión de cada uno de ustedes. Como ha sido largamente debatido, las materias de la solicitud de delegación de facultades son 6, la reorganización del Ministerio de Salud, la modernización del Sistema Nacional de Salud, la modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud, la política integral de remuneraciones, la extensión de la cobertura de protección financiera y el fortalecimiento del financiamiento de e-salud. Yo voy a presentar, señor presidente, los primeros 5 puntos y con su venia voy a pedir permiso para pedirle a la ministra Laos que desarrolle el punto 6º que se refiere a e-salud. Gracias. Con relación al primer punto, que es de la reorganización del Ministerio de Salud para el ejercicio y el fortalecimiento de la rectoría sectorial y un mejor desempeño en las materias de su competencia, es conocido que la estructura orgánica del Ministerio de Salud actual corresponde a una época previa a los procesos de descentralización del país. Es una estructura que ha permanecido durante largo tiempo casi sin cambios sustanciales. Consideramos que es momento de adecuar al Ministerio de Salud con una nueva ley de organización y funciones que permita, por un lado, tener una mayor y fortalecida capacidad de conducción sectorial, definición de políticas, monitoreo de estas y también de evaluación de las políticas que el Ministerio emite, que es el mecanismo por el cual podemos aprender de la implementación de políticas y mejorarlas. En ese sentido, estaríamos hablando de un viceministerio especializado en conducción sectorial, definición de políticas y de fortalecimiento de la capacidad normativa del Ministerio de Salud. En otro viceministerio estaríamos planteando la posibilidad de fortalecer, la necesidad en realidad de fortalecer la salud pública, es decir, el cuidado de los problemas, la solución de los problemas de salud pública prioritarios del país, aquellos que constituyen problemas y prioridades de salud pública. Es importante señalar lo absolutamente vital que significa reforzar nuestro sistema de vigilancia y control de brotes, vigilancia, prevención y control de brotes en un país como el Perú, donde estamos sujetos a una serie de fenómenos epidemiológicos que compartimos además con el resto del continente. Necesitamos fortalecer muchísimo nuestra capacidad de detección temprana, vigilancia y prevención de brotes, particularmente en un contexto donde algunas de estas competencias han sido descentralizadas. Tenemos que encontrar la manera de poder actuar rápidamente, no solamente cuando ya existe un brote, sino en forma conjunta en reforzar la prevención. En este viceministerio también queremos reforzar lo que hoy son nuestras estrategias nacionales sanitarias, que el día de hoy tienen una estructura funcional y no orgánica, y creemos que las estrategias nacionales que abordan problemas prioritarios tienen que tener una expresión orgánica que les permita tener la fuerza y la contundencia para actuar oportunamente. También nos parece importante fortalecer nuestra capacidad de conducción estratégica y de mejora de la gestión de la prestación que está bajo responsabilidad del Ministerio de Salud, es decir, los institutos, los hospitales y las redes de Lima Metropolitana. También fortalecer nuestra capacidad de brindar asistencia técnica a las regiones en la materia de mejor prestación de servicios de salud. Todo este conjunto de competencias fortalecidas ameritan una nueva estructura orgánica, y es por ello que consideramos vital avanzar rápidamente en la discusión y aprobación de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y consecuentemente
a un nuevo reglamento de organización y funciones del ente rector. Con relación al segundo punto, que es la modernización del Sistema Nacional para optimizar la oferta de servicios integrados para apuntar a mayor oportunidad, seguridad y calidad de las atenciones, me parece esencial que abordemos la brecha de oferta de servicios en el país, reflexionando sobre el modelo de atención que tenemos. Hemos discutido en este mismo pleno, en seno del Congreso, la necesidad de fortalecer la atención primaria, la atención secundaria, acercar a estos servicios fundamentales a la población y pasar de un modelo de atención centrado en lo hospitalario de mayor complejidad a un esquema de atención donde las especialidades básicas estén mucho más cercanas a la población. Este cambio supone prácticamente poner, si ustedes quieren, me permiten la metáfora, el sistema de cabeza en el sentido de dirigir más esfuerzos a la atención primaria y secundaria, donde la evidencia internacional señala que se deben y se pueden resolver entre el 70 y 75% de los problemas de salud de la población sin tener que acudir a hospitales de alta complejidad y más bien hacer esfuerzos para que nuestros hospitales especializados efectivamente sean hospitales de referencia y con alta capacidad clínica en esta alta complejidad. Para ello estamos planteando algunas necesidades normativas que voy a pasar a detallar. Un elemento adicional de esta propuesta son las redes integradas que permitan a los ciudadanos de un determinado territorio hacer uso, acceder al conjunto de la oferta que en ese territorio exista. No tener limitaciones para acceder a infraestructura y a servicios que existan en el territorio simplemente por el hecho de no pertenecer al régimen de aseguramiento que corresponde a esa prestación. En tal sentido ya hemos venido avanzando, ustedes conocen, con los intercambios de servicios, los convenios que existen entre el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, E-Salud y el Seguro Integral de Salud, que nos permite ofrecer en un territorio dado a los asegurados SIS servicios pactados con E-Salud y a su vez ofrecer a los asegurados E-Salud servicios que puede brindar el gobierno regional si estamos hablando de el interior fuera de Lima. Esta idea de las redes integradas tiene ese propósito, hacer el mejor uso de la oferta existente mediante mecanismos de intercambio de servicios, de acceso a los servicios que hoy se da. En tal sentido, queremos dar continuidad a artículos aprobados por ustedes en la Ley de Presupuesto de 2013, que creemos que son importantes, que no sean solo momentáneos o que tengan que ser reactivados o prorrogados, en cada ley presupuestal. Por ejemplo, una ley para dar continuidad a la prestación de los servicios complementarios, el artículo que ustedes tuvieron a bien aprobar en la ley de presupuesto que daba luz verde, aprobaba la prestación de servicios para los médicos, ha sido un paso muy importante, esto se ha reglamentado, creemos importante ampliarlo no solamente a los médicos sino al equipo que brinda la atención. Porque si bien los médicos son muy importantes, también necesitamos el equipo, la enfermera y el otro personal, de forma tal de extender la posibilidad de la prestación complementaria al equipo médico en su conjunto. También nos parece importante modificar la ley de la SUNASA, de la Superintendencia Nacional de Salud, la ley 29344, de manera tal que la SUNASA no solo pueda salvaguardar, vigilar y proteger los derechos de los asegurados, sino también de cualquier usuario. ¿Por qué planteamos esto? Porque el día de hoy la SUNASA, frente a una queja de un usuario asegurado de cualquier régimen, puede intervenir para
las acciones correspondientes que corrijan el problema. Si el usuario no es asegurado, sin embargo, aún siendo el mismo establecimiento que está presentando la falla, si la persona no es asegurada, la SUNASA tiene limitaciones para proveer esa protección del derecho. Y es en realidad una limitación ficticia, porque estamos hablando del mismo servicio que tiene que ser corregido. Entonces eso daría una amplitud mayor y potenciaría el rol de la SUNASA. Tal vez el eje central de este segundo pedido, este segundo ítem del pedido de facultades está en la ley para organizar y gestionar la red integrada de servicios de salud, con énfasis en atención primaria, secundaria, en promoción de la salud y en prevención de la salud, pero también en la solución de los problemas básicos de las especialidades de pediatría, ginecobstetricia, cirugía, en fin, todo aquello que, como he mencionado, resolvería entre 70 y 75% de los problemas de salud. Es muy importante decir que esta propuesta de red integrada de servicios de salud con una organización más eficaz, usando efectivamente los recursos y la oferta existente en un territorio, tiene que estar absolutamente alineada con la política de remuneraciones, por un lado, y la política de inversiones, particularmente, que son otros dos puntos de la delegación. Entonces quería llamar la atención al hecho de que hay una relación directa entre la operación de las redes integradas con las políticas remunerativas y la política de inversiones, que más adelante voy a comentar. Entiendo también que había el día de hoy sobre otro de los elementos que tienen que ver con mejorar la oferta y dispensación de los medicamentos esenciales a la población en general. Nos parece que hay una posibilidad grande de establecer complementariedades, asociaciones y alianzas con el sector privado para llegar mejor con medicamentos genéricos. Debo decir que la preocupación expresada respecto a leyes de obligatoriedad son compartidas. Creemos que el alineamiento de incentivos y prácticas de asociación pueden ser mucho más efectivas para lograr el resultado que estamos buscando, que es ampliar el acceso a medicamentos genéricos en particular. Debo decir sobre este punto también que en el primer pedido que tiene que ver con la organización del Ministerio de Salud, estamos contemplando el fortalecimiento de la DIGEMIT, en particular la capacidad del Estado para hacer control de calidad de los genéricos y garantizar la intercambiabilidad, que es un elemento esencial para la promoción de los medicamentos genéricos. Finalmente, en este acápite también se incluye algo que nos parece muy importante y que hemos acogido de las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales. Hoy en día los fondos destinados a las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales no se distinguen bien del resto de los fondos presupuestales de estos sectores y estos pliegos. Es voluntad y es decisión de avanzar hacia una especificación más clara de cuáles son los fondos que van a cubrir las necesidades de salud de este personal, y en tal medida se está pidiendo la delegación para poder adecuar los fondos de sanidad para que tengan personalidad jurídica propia, y de esta manera haya mucho más transparencia en cómo se están financiando los equilibrios financieros de cubrir las necesidades de salud de este personal, estableciendo también las salvaguardas económicas, financieras, contables y presupuestales para un uso más transparente. El siguiente ítem es la modernización de la gestión de las inversiones públicas en salud. Nos parece absolutamente fundamental establecer los mecanismos, procedimientos, metodologías que soporten una política de inversión. La inversión tiene una inercia que a veces nos hace perder de vista la política que está detrás de ese conjunto de esfuerzos de inversión.
cuando decimos vamos a fortalecer la atención primaria, secundaria en el país para acercar la atención a la población, tenemos que alinear la política de inversiones a ese objetivo principalmente. Ya venimos trabajando con todos los gobiernos regionales, señor presidente, en una planificación multianual de inversiones que apuntan a fortalecer 170 hospitales intermedios, hospitales básicos con estas especialidades mencionadas en todo el territorio nacional. Se ha hecho una transferencia ya de 200 millones para iniciar el financiamiento de este tipo de establecimientos estratégicos recientemente al Gobierno Regional de San Martín, de Moquegua y para el Hospital de Jaén. Y la intención es continuar trabajando para orientar recursos a este cambio sustancial en la organización de servicios en el país. Pero para que esto sea sostenible, para que sea permanente, y para que sea transparente la asignación de estos recursos a la inversión orientada en el sentido antes mencionado, consideramos muy importante darle continuidad normativa y procedimental. En ese sentido, esta planificación debe ser multianual, multisectorial en la medida en que querramos redes integradas e intergubernamental. Los 3 niveles de gobierno estamos haciendo esfuerzos de inversión, a veces no necesariamente muy bien coordinados. Nuestra experiencia de estos meses es haber encontrado diversos proyectos, no necesariamente complementarios, sino a veces contradictorios, que han significado un conjunto de esfuerzos, inteligencias que no han sido necesariamente articuladas en la forma más eficiente. Entonces creemos que esta iniciativa puede ayudar muchísimo a acelerar la inversión, a orientarla en un sentido concreto y a poder ir cerrando la brecha tan reclamada de servicios con este enfoque. También necesitamos enfatizar que en esta metodología, en este enfoque, se requiere que la planificación de la infraestructura y el equipamiento venga fuertemente asociada a la planificación de los recursos humanos que se van a requerir para poner en operación esta nueva infraestructura. Lamentablemente ahora tenemos casos donde tenemos la infraestructura, pero no necesariamente se han tomado las previsiones de formación con el tiempo debido para contar con los especialistas que poner en operación esta infraestructura requiere. El siguiente punto es un punto altamente sensible, largamente discutido, que es la política integral de remuneraciones de los servidores profesionales y no profesionales asistenciales del decreto ley 276, que abarca a el Ministerio de Salud, los gobiernos regionales, el personal civil de las sanidades, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del INPE y otras instituciones públicas que tienen personal asistencial bajo la ley 276. La idea acá es tener una nueva estructura salarial que permita nuevamente tener una política remunerativa. Esto no es simplemente un aumento de sueldo, sino pretende estructurar una política remunerativa que por un lado ordene la multiplicidad de conceptos que hoy constituyen. Señora ministra, Sí. una breve interrupción. Señores parlamentarios, congresista Bruce, por favor les pido mayor atención. Gracias. Puede continuar, señora ministra. Gracias, señor presidente. Ordenar la remuneración fija, que hoy está compuesta por una serie de ítems, donde la remuneración propiamente generadora de pensión es muy pequeña y por lo tanto la posibilidad de que hubiese una pensión al término de la vida laboral se reduce considerablemente. Entonces, ordenar la remuneración fija, ampliar la distancia entre los niveles de la escala salarial, porque hoy es una escala muy chata, por decirlo así, es decir, muy poca diferencia entre el primer nivel y a medida que se va subiendo, muy poca diferencia hasta alcanzar el último nivel de cada una de las escalas. Y por último, resaltar que
quisiéramos introducir un componente de remuneración variable que permita efectivamente orientar los incentivos y alinearlos con la política, es decir, una remuneración variable, producto de acuerdos de gestión y otros mecanismos de fijación de indicadores de desempeño de la institución que supongan un incentivo fuerte a todo el personal a lograr estas metas de mejor desempeño institucional, por un lado, una parte variable que tenga que ver con el trabajo en zonas alejadas y de fronteras para que haya un incentivo para atender estas zonas y retener al personal durante un tiempo más prolongado. Hoy hay una rotación muy alta, con lo cual se vulnera, digamos, la calidad de atención y elementos de también variables que tengan que ver con premiar a aquellos que también desempeñan labores en ocupaciones más riesgosas. En fin, un conjunto de elementos que orienten claramente los incentivos hacia objetivos de política. Nos parece muy importante que podamos avanzar rápidamente en nuestra nueva estructura salarial. Está siendo reclamada, como es conocimiento de todos, de la opinión pública, y el hecho de estar aquí el día de hoy creo que sin dudas refleja la importancia que el Ejecutivo y el Ministerio de Salud están dando a este tema de poder rápidamente modificar la escala salarial y satisfacer una necesidad salarial reconocida por nosotros, por todo el país, pero a la vez, como corresponsabilidad, solicitar a los propios trabajadores un compromiso para una mejora de desempeño. Entonces, nos parece sumamente importante este tema y esperamos contar con la anuencia de este Congreso en tal sentido. El penúltimo tema, el punto quinto, tiene que ver con extensión de cobertura de la protección financiera en salud. ¿Qué estamos diciendo con esto? Tener alguna normativa que nos permita ser más ágiles en la afiliación al Seguro Integral de Salud de poblaciones más alejadas, que carecen de DNI u otros requisitos formales y que hoy nos cuesta mucho poderlos afiliar porque no cuentan con esta documentación previa. Consideramos que comunidades nativas, particularmente en la sierra o en la selva, deberían tener un régimen de afiliación colectivo que nos permita extender con mucho más rapidez la cobertura. Son cambios más administrativos en términos de reglas de afiliación, pero muy